cómo está la Defensoría trabajando en nuestro país. Claro, es muy importante justamente estas fechas, dado que nos permiten poner en agenda el tema, ¿verdad? El tema de los derechos es un elemento importante porque el gran propósito de la protección al consumidor es justamente facilitar el acceso de bienes y servicios que son esenciales. Y también pues hay un elemento vinculado a la justicia, a la restitución de derechos, al resarcimiento pues de problemáticas que están afectando a la población, y en el marco global, desde 1985 las Naciones Unidas pues estableció una serie de directrices que tratan de normar el tema de la protección al consumidor, vinculados precisamente a temas de información, de educación, de elementos en los cuales pues se necesita también el resguardo de la salud, de la seguridad de los consumidores. Y en nuestro país pues desde el año 2005 contamos con la Ley de Protección al Consumidor, la actual Ley de Protección al Consumidor. 2005 fue, ¿verdad? 2005, correcto. Justamente este mes de octubre, de agosto cumplimos 20 años, ¿verdad?, de la existencia de la Ley de Protección al Consumidor y de la actual Defensoría. Si tú te recuerdas, anteriormente existía la Dirección de Protección al Consumidor, la DPC, ¿verdad? Que era la Defensoría de Protección al Consumidor. Que estaba pues adscrita al Ministerio de Economía. Entonces, recuerdo, ¿no? Hoy en día pues la Defensoría es una entidad autónoma y hemos tenido pues un impulso importante bajo la administración y bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele. De hecho pues esta Ley de Protección al Consumidor ha experimentado en 20 años 6 reformas, y de las cuales 4 fueron justamente o han sido realizadas justamente a partir de la presidencia de nuestro presidente Nayib Bukele. Esto muestra el interés y la necesidad de ir reformando y de ir pues actualizando el marco legal en función de los derechos de los consumidores. Voy a aprovechar ya que tocas el punto medular. Cuando hay sanciones para los agentes económicos, ¿qué alcances tiene la ley cuando son sancionados y no hay una publicación de aquellos malos agentes? Porque la ley establece publicación de aquellos que cometen sanciones, Ricardo, que cometen violaciones. Violaciones a la ley. Nosotros lo que hacemos son versiones públicas, ¿verdad?, de las resoluciones, que esas las puede solicitar cualquier persona. Pero la ley lo establece que deben de hacerse públicas. Correcto, ¿verdad? Es bien importante esto porque eso da también claridad, transparencia. Pues, claro, por supuesto, si es alguien que acomete un agravio a la ley, yo ya no estoy como, digamos, como consumidor, o mejor dicho, ya sé en qué condiciones me voy a someter si compro un producto o servicio de ellos. ¿Hay un tiempo máximo para definir un caso digamos, de demanda? Lo que son, pues nuestra ley pues establece un periodo que puede ser aproximado de los 18 meses. En 18 meses. De las demandas, ¿verdad?, que pueden estarse generando pues en nuestro país en materia de consumo. Igualmente pues hay algunas consideraciones, por ejemplo, para los casos colectivos, que pueden dar alrededor de los 24 meses. Lo cierto es de que, por ejemplo, el año pasado se interpusieron alrededor de 3 millones de dólares en multa, ¿verdad?, a más de 600 pues proveedores en diferentes ámbitos del comercio. 600 proveedores, correcto. Fueron sancionados. Correcto. De las cuales se capitalizan 15 millones. No, 3 millones de dólares. 3 millones, perdón. 3 millones de dólares en multas. Ahora, en todo este caminar en materia de protección al consumidor, creo que es muy importante señalar de que este tema de las multas es un tema en el cual lo que se pretende precisamente es corregir prácticas, ¿verdad?, a través de la sanción, establecer estos precedentes que son muy importantes, y sobre todo pues acá la clave es que esta conducta cambie, ¿verdad? A la larga cualquier tipo de sanción, cualquier tipo de multa o de penalidad, lo que busca es que el agente o el sujeto que ha sido pues sancionado pueda cambiar, porque obviamente pues estamos ante un mercado. No hay cárcel sobre esto, solamente sanción. En el caso de la Ley de Protección al Consumidor son sanciones en el ámbito administrativo, ¿verdad? Y en ese sentido pues nosotros estamos aplicando esto con mucho rigor, y obviamente aquí es muy importante la denuncia ciudadana. Y hablamos precisamente sobre el tema de la ley. Una ley que sí verdaderamente está, digamos, bajo ese diseño para proteger al consumidor, teniendo como punto elemental saber que podemos tener derechos, pero también tenemos deberes. Correcto. ¿Se puede mejorar esa ley? Bueno, estamos justamente trabajando constantemente en esa lógica, ¿verdad? Justamente la última reforma de julio del año pasado nos permitió incorporar elementos tan importantes como
este tema de el delegado oculto, ¿verdad?, que realiza pues verificaciones como cualquier consumidor y que obviamente permite identificar prácticas abusivas en contra de los consumidores. Delegado oculto. Correcto, ¿verdad? Así como pues el Ministerio de Hacienda tiene pues la figura de agentes del Ministerio de Hacienda que andan verificando que se estén cobrando impuestos. De igual manera pues la Defensoría del Consumidor tiene pues esta figura en la cual pues delegados de la Defensoría se pasan como cualquier consumidor realizando operaciones de compra, ¿verdad?, de cotizaciones de productos, y en función de eso puede llegar a establecer la existencia de prácticas abusivas de cara pues a proveedores que tratan de obviar la ley, tratan de incumplir la ley, ¿verdad? Obviamente que cuando llega nuestro personal con todas las credenciales, toda la formalidad, muchos de ellos pues en ese momento cumplen con la ley, ¿verdad? Y no así cuando es pues una operación normal de parte de los consumidores. Me parece y me lleva un poco a extender, digamos, la plática contigo esta mañana para preguntarte que yo recuerdo que uno de los factores claves que provocaban esa distorsión de precios en el mercado era el tema del acaparamiento. Incluso se hablaba de personas que llevan a cabo esta práctica. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo se han logrado, digamos, desarticular estas bandas, estos cárteles, si queremos ver desde el punto de vista de que si están detenidos o no? ¿Qué se ha hecho con esto? Bueno, hemos hecho un importante esfuerzo de parte del gobierno de cambiar la lógica, sobre todo en materia de intermediación, ¿verdad? Hemos pasado de un esquema en el cual todos los riesgos eran asumidos por los agricultores, todos los costos eran asumidos por los consumidores y todas las ganancias eran asumidas por los intermediarios, ¿verdad? Los intermediarios eran quienes realizaban una labor en la cual estaban de una u otra manera manipulando las condiciones del mercado. Por ejemplo, en las grandes plazas como la Tiendona, teníamos, por ejemplo, testimoniales de productores que llegaban con sus camiones sin saber a cuánto era el valor de que iban a vender el producto, y eran momentos en los cuales se les indicaba que podían entrar al mercado, a la plaza, a poder disponer de los productos. Buen producto. ¿Se logró desarticular todo esto que te decía? Porque lo recojo sin querer generalizar y particularizar en el caso de la Tiendona, donde se decía que habían ese tipo de grupos que concentraban, ¿no? Bueno, y sin pretender generalizar, porque a lo mejor no serán todos los digamos, distribuidores ahí, pero se logró desarticular todas esas bandas, bueno, o por lo menos ahuyentar o detenerlos, pues la ley es ley. En el mercado ha sido un efecto en el cual ha sido contundente, ¿verdad?, de cara precisamente a tener esta estabilidad de los precios, esa disminución que se tuvo sustancialmente. Si nosotros comparamos en algunos productos los precios de los niveles de precios que tenían hace un año con los actuales, vemos disminuciones importantes, hasta de un 40%, entre un 30 y 40% en productos como el tomate, como cebolla, como chile verde. El tema de los huevos, que si tú también te recuerdas, sí, se recuerda que se habían ido pues arriba de los $6 por cartón, hoy ya andan alrededor de los $4.50 por cartón. Así que hay diferentes ámbitos del mercado, incluso los lácteos. Hoy en día los agromercados... ¿Estás hablando de precio en el mercado o precio en los agromercados? En ambos. En ambos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque obviamente esta opción ya de compra para el consumidor es un elemento de competencia que comienza justamente a quitar ese poder de mercado que tenían los intermediarios o aquellos precisamente que estaban en diferentes ámbitos realizando estas distorsiones del mercado. Y otro elemento importante ha sido la central de abasto, Ernesto, porque la central de abasto es el mercado mayorista, ya con esta nueva visión en el cual se acercan los productos de los agricultores, de los productores, tanto en la parte de ganadería, en la producción de carne, tanto de aves como también porcino, vacuno, toda esta producción de carne, de res, de cerdo, se lleva precisamente, también los mariscos, se llevan precisamente a estos mercados mayoristas, y esto tiene un efecto multiplicador y beneficio no solamente al consumidor final, sino que también a aquellos mercados de insumos, como me refiero a toda la compra que se realiza en los comedores, en los restaurantes. Sí, una
una buena producción local tendría un impacto positivo en bajar los precios nuestros. Sin duda alguna. Ahí está el reto, entonces. Ese es el gran reto, ¿verdad? Obviamente el poder reactivar toda la parte agrícola que le está trabajando seriamente el Ministerio de Agricultura y diversas entidades del Estado que están apoyando a los agricultores, y de esa manera pues estamos buscando brindar mejores condiciones de abastecimiento de nuestro país. Bueno, voy a aprovechar también su presencia, porque sé que es y ha sido también portavoz o vocero de los afectados en el caso COSAVI, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención recientemente unas declaraciones que en este contexto de los acuerdos que ha tenido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, ustedes lo calificaban de positivo, sobre todo porque en referencia a ese informe que dio a conocer del año pasado el Fondo Monetario, hablaba sobre la realidad económica, social y política del país, retomando en este caso muy en particular lo que ha sucedido con el caso COSAVI, como un ejemplo de las grandes debilidades que tiene el sistema financiero en el país, ¿cierto? Bueno, en efecto, el Fondo Monetario Internacional hizo público el informe 2024 de la situación económica, social y política del país, y el fondo consideró pertinente pues incluir el caso COSAVI, ¿verdad?, dentro de un informe que es bastante extenso. Básicamente pues el fondo lo que señala es que COSAVI es un ejemplo de las fragilidades y de las debilidades en los mecanismos de control en las instituciones financieras de este país. Ahora, eso a los afectados pues nos genera optimismo en el sentido que abre la posibilidad para que finalmente el fondo pueda considerar nuestra petición de que el caso COSAVI se vuelva un indicador de cumplimiento dentro de los compromisos que el gobierno debe de cumplir para seguir accesando, ¿verdad?, a los fondos del préstamo que ya ha sido pues aprobado. Como bien señala el Fondo Monetario, pues uno podría pensar que casos como INSEPRO, FINSEPRO, FOMIEXPOR, CREDICLUC y otros casos que lamentablemente han pasado tiempo atrás ya no deberían de suceder. Paradójicamente la superintendencia del sistema financiero se creó para evitar este tipo de lamentables acontecimientos. Y eso es lo que destaca el fondo, que no se presentan serias debilidades en los mecanismos de control para evitar que este tipo de situaciones pasen, que vienen a sumarse lamentablemente pues a la crisis de liquidez que pasa a la economía y el sistema financiero en su conjunto. ¿Han logrado ustedes, y particularmente en su investidura económica, identificar las debilidades que tiene para lograr o para evitar precisamente nuevas, cuadros de esta naturaleza? Bueno, nosotros lo que hemos dicho... ¿Hay una buena supervisión, hay un buen rol en esto? Pensaría que no. Basta con citar algunas fechas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República ha señalado que desde el 2018 COSAVI está siendo investigada. Como desde el 2018 hasta el 9 de mayo de 2024 han pasado cerca de 6 años y la Fiscalía no encontró irregularidades hasta que finalmente sucede el desfalco. La misma Superintendencia del Sistema Financiero desde el 2021 estudia el proceso de transformación de la cooperativa a banco cooperativo. Cerca de 3 años donde la superintendencia no encontró falencias, digámoslo así, del funcionamiento de la cooperativa hasta que finalmente sucede el desfalco. Entonces pensaría, ¿verdad?, que yo me sumo a lo que el Fondo Monetario señala. Institucionalidad hay, lo que ha faltado es voluntad política y ejercer mecanismos de control más rígidos para que finalmente situaciones financieras como esta no sucedan. ¿Cómo llega COSAVI? ¿Por la misma, trascendencia del desfalco? ¿De cuántos millones estamos hablando alrededor? Bueno, según la Superintendencia del Sistema Financiero son 35 millones. De 35 millones. Ahora, no son 5 centavos, ¿no? Así es. El fondo se entera precisamente por iniciativa nuestra. Hemos enviado 2 escritos, ¿verdad?, al Fondo Monetario, informándole de las graves situaciones que en materia financiera en el sistema financiero cooperativo están ocurriendo. El caso COSAVI puede ser la punta del iceberg,
pero al día de hoy ya tenemos cerca de 10 cooperativas con los mismos problemas. Ya podemos hablar de Acomatic, de Acotemic, de Acal, de Acomi. Ya se empiezan a mencionar cooperativas fuertes como Coaspae y otras cooperativas. Y este tema trasciende también un eje de actuación privado o de manoseo político en algún momento cuando se habla de el involucramiento, o mejor dicho, del acceso a los cuales créditos tuvieron, creo que alcaldías, ¿no? Ustedes lo han dicho, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos señalado que los problemas de COSABI comenzaron en el momento que la clase política pues mete las manos en la cooperativa. En efecto, como usted señala, como clientes de créditos o... bueno, en algunos casos no lo sabemos. Como usted bien ha señalado, lo que es de conocimiento público es que muchas municipalidades del país hicieron préstamos millonarios. ¿Que eso es legal o es ilegal? No es ilegal. No es ilegal, entiendo yo. Quizás no sé. Lo que llama la atención es que cuando una municipalidad hace un préstamo millonario de la envergadura que se ha hecho pública, normalmente las municipalidades han puesto en garantía el FODES. El problema es que el FODES desaparece, ¿verdad?, por un decreto legislativo. Entonces, desconocemos si las municipalidades colocaron en garantía el FODES, cómo se están honrando esos compromisos ahora que el FODES desapareció. Y en un segundo momento también nos preocupa el hecho de que muchas municipalidades del país hicieron préstamos y ahora legalmente ya no existen, se han convertido en distritos. Entonces, al día de hoy no tenemos información por parte de la superintendencia si la municipalidad que absorbe el distrito está honrando esos compromisos o lo está haciendo la cartera de Hacienda por ser la institución responsable, ¿verdad?, de la ejecución del presupuesto general de la nación año con año. Desde 1997 que aparecen las AFP en el espectro de nuestro país, hasta el día de hoy han habido 3 reformas. Una que se hizo en el 2005 con la administración SAC, el famoso decreto 100, o como muchos lo conocemos, el decreto de fideicomiso. Sí, que dio pauta para ese fideicomiso lo que permitía era que el Estado podía tomar dinero de las AFP para pagar compromisos previsionales en el Estado. Y se dieron una serie de prebendas, digámoslo así, para favorecer a algunos grupos para que la reforma fuera aprobada. Ahí aparece el concepto de los optados A, los optados B y una serie de terminología técnica que ya Patricio Pineda pues en muchas ocasiones ha explicado. Lo ha planteado. La segunda reforma se da en el 2017 con el gobierno del FMLN. Aquí lo interesante es que nuevamente, ¿verdad?, se aprueba una reforma con un beneficio donde el cotizante podía retirar el 25%. Y digamos que eso fue como el anzuelo para que la gente de alguna manera creyera que la reforma era viable. Y la última reforma se hace en el 2022, donde el gobierno del presidente Bukele aprueba, ¿verdad?, sustraer hasta el 100%, si es necesario, del fondo de pensiones, con el agravante que se recetan, ¿verdad?, no pagar ni capital ni intereses durante 4 años. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque las 3 reformas tienen 3 características en común. Las 3 reformas sirvieron para darle liquidez a los gobiernos de turno. Es decir, los gobiernos se vieron favorecidos con esas 3 reformas. Se le mantuvo el negocio o en su defecto se acrecentó la ganancia de las AFP. Y la tercera característica es que en las 3 reformas el gran perdedor fue la clase trabajadora que cotiza. ¿Cuál es entonces, digamos, el rumbo que se debe de seguir para lograr, digamos, una capitalización, una sustentabilidad en el tiempo de lo que es el fondo de pensiones? Bueno, este servidor ha venido sosteniendo por más de 10 años que la discusión de las pensiones no es un debate técnico, es un debate político. Es decir, los administradores de la cosa pública deben de tener claridad política de qué son las pensiones. Desde mi perspectiva solo hay 2 definiciones, o se consideran un negocio o se consideran un derecho humano fundamental. Y va a depender de esas 2 definiciones
con la que usted decida casarse, así va a ser la reforma. Porque el fondo, entiendo, agoniza. Sí, así es. Por ejemplo, ¿verdad? Por eso era importante comentar estas 3 reformas. Los gobiernos de Arena, los gobiernos del FMLN y el gobierno de Nuevas Ideas, con las 3 reformas que han hecho, han considerado las pensiones un negocio. Entonces, hoy que se abre la posibilidad de que en el 2026 haya una nueva reforma, si el gobierno del presidente Bukele la sigue considerando un negocio, lo que vamos a tener es un nuevo parche que va a tener esas 3 características. Es una recomendación que ha dado, por cierto, el Fondo Monetario, ¿no? Para que pueda en el 2026 ya tener una propuesta, ¿no? Sí. Sí, entonces, como le repito, ¿verdad? Si este gobierno sigue considerando las pensiones un negocio, se van a presentar las mismas 3 características. Se necesita crear empleo para poder, alimentar el fondo, ¿no? Con más aportaciones. Digamos que esa es una variable paramétrica técnica. Yo sigo insistiendo en el debate político. Por ejemplo, si yo considero que las pensiones son un derecho humano, por norma constitucional, por principios de economía política, incluso por los mismos preceptos del neoliberalismo, que es el modelo económico vigente en el país, un derecho humano no lo puede tutelar un privado, ni mucho menos el mercado. Debe de tutelarlo el Estado. Ahora, para aquellos que son amantes del modelo económico vigente, ¿verdad? Y que se me pueda acusar de socialista o de comunista, cuando yo hablo de que el sistema previsional que necesita un país como El Salvador es público, yo no estoy mirando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Los 7 países más desarrollados del mundo capitalista tienen sistemas previsionales públicos. Pero ¿dónde queda aquel discurso que nos vendieron hace tantos años de que el Estado es un mal administrador? ¿Se recuerda? Bueno, eso no sé si eso fue una cantaleta para justificar la privatización. Eso es producto del modelo económico vigente que tenemos. Dijeron que el Estado es un mal administrador de los bienes públicos y estando en manos privadas iba a ser. Por eso se fue el tema de las pensiones. Por eso es importante revisar el pasado. Cuando las pensiones eran administradas por el Estado, tenían problemas, habían dificultades, habían obstáculos, pero era sostenible.